Alá, el Altísimo, desea que la humanidad supere la prueba de la vida en este mundo para que alcance la paz mental en ambos mundos. Capítulo 67 Al-Mulk, versículo 2. Él que creó la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es mejor en hechos. Como resultado, Alá el Altísimo ha revelado un código divino de conducta a través del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, para que las personas puedan alcanzar este objetivo, tal como él reveló códigos divinos de conducta para las generaciones pasadas. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 26. Alá quiere aclararos y guiaros hacia las buenas prácticas de quienes os precedieron. El código divino de conducta enseña a la humanidad a usar correctamente las bendiciones que Alá, el Exaltado, les ha concedido. Esto les asegurará un estado mental y físico equilibrado y una correcta distribución de todo y a todos en su vida, preparándose adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Este comportamiento, por lo tanto, les conducirá a la paz mental en ambos mundos. Uno puede comprender la realidad de obtener paz mental mediante la obediencia a Alá, el Exaltado, observando a quienes les rodean y a quienes vivieron antes que ellos. Es evidente que quienes obedecieron a Alá, el Exaltado, al usar correctamente las bendiciones que Él les concedió, obtuvieron paz mental. En cambio, quienes malgastaron las bendiciones recibidas, obtuvieron un estado mental y físico desequilibrado y desorganizaron todo y a todos en su vida. Esta actitud, por lo tanto, los llevó al estrés, las dificultades y los problemas, incluso si disfrutaban de lujos mundanos. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 26. Alá quiere aclararos y guiaros hacia las buenas prácticas de quienes os precedieron. Pero como las personas no fueron creadas perfectas, Alá el Exaltado no les exige perfección. En cambio, espera que se esfuercen por obedecerle sinceramente, utilizando correctamente las bendiciones que les han sido concedidas, como se describe en las enseñanzas islámicas, y que, siempre que cometan pecados, se arrepientan sinceramente y modifiquen su comportamiento. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 26. Alá quiere aclararos y guiaros hacia las buenas prácticas de quienes os precedieron y aceptar vuestro arrepentimiento. El arrepentimiento sincero implica sentirse culpable, buscar el perdón de Alá, el Altísimo, y de cualquiera que haya sido agraviado, siempre y cuando esto no cause más problemas. Se debe prometer sinceramente evitar volver a cometer el mismo pecado o uno similar, y compensar cualquier derecho que se haya violado respecto a Alá, el Altísimo, y a las personas. Se debe continuar obedeciendo sinceramente a Alá, el Altísimo, utilizando correctamente las bendiciones que Él nos ha concedido, como se describe en las enseñanzas islámicas. Como solo Alá, el Exaltado, lo sabe todo, solo Él puede proporcionar el código de conducta perfecto que conduce a la paz mental. Solo Él puede enseñar a la humanidad a usar correctamente las bendiciones que le ha concedido para que alcance un estado mental y físico equilibrado. Y solo Él puede enseñar a la humanidad a ubicar correctamente todo y a todos en su vida. Ningún código de conducta creado por el hombre puede conducir a la paz mental debido a la falta de conocimiento, previsión, experiencia y prejuicios. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 26. Y Alá es omnisciente, sabio. Alá, el Altísimo, enfatiza además que la puerta del arrepentimiento y el camino hacia la paz mental están abiertos a todos y advierte que otros querrán desviarlos del camino que conduce a la paz mental. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 27. Dios quiere aceptar vuestro arrepentimiento, pero quienes siguen sus pasiones quieren que os desviéis hacia una gran desviación. Si bien el Islam enseña a la humanidad a controlar sus deseos y, en cambio, a usar correctamente las bendiciones que se le han concedido, como se describe en las enseñanzas islámicas, para alcanzar la paz mental en ambos mundos, las enseñanzas islámicas contradicen la actitud de quienes solo desean satisfacer sus deseos mundanos. Como resultado, estas personas criticarán a los musulmanes que desean obedecer a Alá, el Altísimo. Además, cuando uno elige un camino diferente al de quienes lo rodean, se siente mal por su propio camino en la vida,
el camino de usar las bendiciones recibidas según sus propios deseos, y como resultado critica a quienes las siguen por su dedicación a obedecer a Alá, el Altísimo. Lamentablemente, esta crítica a menudo proviene primero de los propios familiares. Además, otros elementos de la sociedad, como las redes sociales, la moda y la cultura, critican a quienes se esfuerzan por obedecer a Alá, el Altísimo, ya que la expansión del Islam les impide enriquecerse y obtener influencia. Muchas de las industrias que el Islam critica, como la del alcohol y el entretenimiento, se esfuerzan arduamente dentro de la sociedad para disuadir a la gente de aceptar el Islam y, con este fin, disuadir a los musulmanes de actuar según las enseñanzas islámicas. Esta es una de las principales razones por las que la propaganda contra el Islam está tan extendida en las redes sociales, la moda y la cultura. Finalmente, cuando alguien se esfuerza por actuar según las enseñanzas islámicas, lo que implica controlar sus deseos para usar correctamente las bendiciones que le han sido otorgadas, otras personas que desean vivir como animales persiguiendo todos sus deseos, sentirán que el Islam y los musulmanes los hacen parecer animales. Como resultado, intentarán disuadir a las personas de aceptar el Islam y a los musulmanes de practicar las enseñanzas islámicas para que se comporten como ellos, adoptando una vida animal donde persiguen todos sus deseos. Estas personas se centrarán en elementos específicos del Islam para disuadir a otros de hacerlo, como el código de vestimenta islámico para las mujeres. Cualquiera con sentido común puede ver a través de sus críticas débiles y vacías, ya que su único problema es el Islam y cómo éste incita a controlar sus deseos. Por ejemplo, critican el código de vestimenta femenino en el Islam, pero no critican otros códigos de vestimenta que son un componente esencial de todos los aspectos de la sociedad, como la policía, el ejército, el personal hospitalario, las escuelas y los negocios. El hecho de que solo tengan problemas con el código de vestimenta islámico femenino y ningún otro código de vestimenta dentro de la sociedad, demuestra claramente su crítica débil e infundada. En realidad, el Islam y los musulmanes las hacen parecer animales y, como resultado, critican el Islam de todas las maneras posibles. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 27. Dios quiere aceptar vuestro arrepentimiento, pero quienes siguen sus pasiones quieren que os desviéis hacia una gran desviación. Esto también podría referirse a aquellos musulmanes que desean actuar según las innovaciones religiosas para satisfacer sus deseos mundanos, como obtener liderazgo y riqueza creando y liderando facciones dentro del Islam. Por lo tanto, es vital que los musulmanes se adhieran estrictamente a las dos fuentes de guía, el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y eviten cualquier otra fuente de conocimiento religioso. Cuanto más se actúe según otras fuentes de conocimiento religioso, incluso si conducen a buenas obras, menos se actuará según las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío. Por eso el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no se base en las dos fuentes de guía será rechazado por Alá, el Exaltado. Además, cuanto más se actúe según otras fuentes de conocimiento religioso, más se comenzará a actuar según cosas que contradicen las enseñanzas del Islam. Así es como el diablo extravía a la gente, paso a paso. Por ejemplo, a una persona con dificultades se le aconseja realizar ciertos ejercicios espirituales que contradicen y desafían las enseñanzas del Islam. Como esta persona es ignorante y tiene la costumbre de actuar basándose en otras fuentes de conocimiento religioso, caerá fácilmente en esta trampa y comenzará a realizar ejercicios espirituales que desafían directamente las enseñanzas del Islam. Incluso comenzará a creer cosas sobre Alá, el Exaltado y el universo que también contradicen las enseñanzas del Islam, como creer que las personas o criaturas sobrenaturales pueden controlar su destino, ya que su conocimiento proviene de fuentes distintas a las de las dos guías. Algunas de estas prácticas y creencias erróneas son una clara incredulidad, como la práctica de la magia negra. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 102. No fue Salomón quien descreyó, sino los demonios,
quienes enseñaron a la gente la magia y lo que les fue revelado a los 2 ángeles de Babilonia, Harut y Marut. Pero ellos, es decir, los 2 ángeles, no enseñan a nadie a menos que digan: somos una prueba, así que no descreéis practicando magia. Así, un musulmán puede perder su fe sin siquiera darse cuenta, pues tiene la costumbre de actuar basándose en otras fuentes de conocimiento religioso. Por eso, actuar basándose en innovaciones religiosas que no se basan en las 2 fuentes de guía es seguir los pasos del diablo. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 208. Oh creyentes, entren en el Islam completamente y no sigan los pasos de Satanás. En verdad, él es para ustedes un enemigo declarado. Y el capítulo 4, An-Nisa, versículo 27. Dios quiere aceptar vuestro arrepentimiento, pero quienes siguen sus pasiones quieren que os desviéis hacia una gran desviación. Pero en todos los casos, una persona debe mantenerse firme en la obediencia sincera a Alá, el Exaltado, sabiendo que Él le concederá paz mental que la protegerá de las críticas de la gente. Mientras que desobedecer a Alá, el Exaltado, para complacer a la gente solo conducirá a la pérdida de la paz mental, ya que inevitablemente malgastará las bendiciones que se le han concedido. Esto le impedirá alcanzar un estado mental y físico equilibrado y le hará perder el control de todo y a todos en su vida. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 186. Pero si sois pacientes y teméis a Dios, ciertamente esto es de lo que se debe resolver. Hay que recordar siempre que así como el éxito mundano no se alcanza sin esfuerzo y sacrificio, como convertirse en médico, tampoco se puede alcanzar la paz mental en ambos mundos sin esfuerzo y sacrificio. Por lo tanto, no se debe adoptar una actitud ingenua creyendo que Alá el Altísimo concederá paz mental solo porque se declara creer en Él. Esforzarse en la obediencia a Alá, el Altísimo, utilizando correctamente las bendiciones que se nos han concedido, como se describe en las enseñanzas islámicas, es lo que se requiere para alcanzar la paz mental en ambos mundos. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre con rectitud, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Pero si uno elige ignorar las enseñanzas islámicas y, en cambio, seguir un código de conducta artificial, malgastará las bendiciones recibidas. Esto le provocará un desequilibrio mental y físico, y le hará perder el equilibrio en su vida. Como se mencionó anteriormente, ningún código de conducta artificial puede conducir a la paz mental debido a la falta de conocimiento, previsión, experiencia y prejuicios. Por lo tanto, es necesario aceptar la debilidad innata de las personas y sus malos intentos por crear un código de conducta, ya que esto solo conducirá a grandes cargas de estrés, problemas y dificultades. En cambio, es necesario seguir el código de conducta divino otorgado por Alá, el Exaltado, a través del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, ya que solo esto conduce a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 27. Pero los que siguen sus pasiones quieren que os desviéis hacia una gran desviación. Aquellos que rechazan o se abstienen de actuar según su fe en el Islam, lo hacen debido a su amor por el mundo material y sus posesiones. Creen que abrazar o practicar su fe obstaculizará su disfrute de los placeres mundanos. Por lo tanto, para ellos la fe se percibe como una limitación a sus deseos, lo que los impulsa a alejarse de ella, ya sea en un sentido literal o práctico. En cambio, gravitan hacia el mundo material, esforzándose por satisfacer sus deseos sin restricciones, convencidos de que la verdadera paz reside en esta búsqueda. Desprecian a quienes abrazan y manifiestan su fe regulando sus acciones y utilizando sus bendiciones mundanas de maneras que complacen a Alá, el Exaltado. Consideran a estos musulmanes devotos como sirvientes humildes que han sido privados del disfrute, mientras que ellos, los incrédulos y los extraviados, se consideran libres. Sin embargo, esta percepción está lejos de la verdad. En realidad, los verdaderos esclavos son quienes no reconocen ni se someten a Alá, el Altísimo, mientras que los individuos verdaderamente superiores son quienes lo han hecho, liberándose de las ataduras del mundo.
Este concepto se puede ilustrar con un ejemplo. Un padre responsable impondrá restricciones a la alimentación de su hijo, permitiéndole disfrutar de alimentos poco saludables solo ocasionalmente, mientras que lo anima a seguir una dieta nutritiva. En consecuencia, este hijo puede percibir a su padre como si le impusiera limitaciones indeseables, creyendo que se ha vuelto esclavo de él y de la dieta saludable. Por el contrario, a otro hijo se le concede la libertad de comer lo que quiera, cuando quiera y en la cantidad que desee. Este hijo cree estar completamente libre de toda restricción. Cuando estos dos hijos interactúan, el que goza de completa libertad tiende a criticar y menospreciar al hijo restringido por su padre. Este último también puede sentir lástima por sí mismo al observar el comportamiento irrestricto del otro. Superficialmente, parece que el niño al que se le ha concedido la libertad ha alcanzado la felicidad, mientras que el otro niño está demasiado agobiado por las restricciones como para apreciar la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo la realidad se hará evidente. El niño sin restricciones madura y padece graves problemas de salud, como obesidad, diabetes e hipertensión. En consecuencia, también experimenta problemas de salud mental, perdiendo la confianza en su apariencia y condición física. Esto conduce a la dependencia de medicamentos y a diversas enfermedades, además de diversas dificultades mentales y sociales. Todos estos factores inhiben su felicidad y calidad de vida. En cambio, el niño que enfrentó restricciones parentales crece sano tanto mental como físicamente. Esto se traduce en una fuerte confianza en sí mismo respecto a su cuerpo y sus capacidades, lo que facilita su éxito en la vida. Permanece libre de las ataduras de medicamentos, enfermedades y problemas mentales y sociales, habiendo sido criado con el equilibrio y la guía adecuados. Así, el niño sin restricciones termina siendo esclavizado por numerosos factores, mientras que el niño con restricciones emerge independiente de todas las limitaciones. En conclusión, el verdadero siervo es quien se somete a todo excepto a Alá, el Altísimo, incluyendo las redes sociales, las expectativas sociales, la moda y las normas culturales, lo cual puede conducir a problemas mentales, físicos y sociales. Por el contrario, la persona genuinamente libre es quien se somete únicamente a Alá, el Altísimo, alcanzando así la paz mental y física. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 28. Y Alá quiere aliviaros las cosas, y los hombres fueron creados débiles. Y el capítulo 7 Al-Araf, versículo 157. Quienes siguen al mensajero, el profeta y letrado, a quien encuentran escrito en lo que tienen de la Torá y el Evangelio, quien les ordena lo que es correcto y les prohíbe lo que es incorrecto, les permite lo que es bueno y les prohíbe lo que es malo y los libera de su carga y los grilletes que estaban sobre ellos. Por lo tanto, una persona debe aceptar y actuar según las enseñanzas islámicas por su propio bien, incluso si contradicen sus deseos. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico de su médico, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si le recetan medicinas amargas y una dieta estricta. De la misma manera que este paciente sabio alcanzará una buena salud mental y física, también la alcanzará quien acepta y actúa según las enseñanzas islámicas. Aunque, en la mayoría de los casos, los pacientes no comprenden la ciencia detrás de los medicamentos que se les recetan y, por lo tanto, confían ciegamente en su médico. Alá el Exaltado invita a las personas a reflexionar sobre las enseñanzas del Islam para que puedan apreciar sus efectos positivos en sus vidas. Él no espera que las personas confíen ciegamente en las enseñanzas del Islam, sino que desea que reconozcan su veracidad a partir de sus pruebas claras. Pero esto requiere que la persona adopte una mente imparcial y abierta al acercarse a las enseñanzas del Islam. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di, este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Además, como Alá, el Exaltado sea, es quien controla los corazones espirituales de las personas, la morada de la paz mental, Él decide quién la obtiene y quién no. Capítulo 53 An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Y es evidente que Alá,
el Altísimo solo dará paz mental a quienes usen correctamente las bendiciones que les ha concedido. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 28. Y Alá quiere aliviaros las cosas, y los hombres fueron creados débiles. Más de 500 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.